esta transmisión de esta serie del libro de Malaquías, la cual hemos titulado un retorno a la fe genuina, cuando tu adoración a Dios pierde sentido. Dios nos ayude, amados hermanos, ya que hoy tenemos un mensaje importante para nuestras vidas, para nuestros corazones. El Señor quiere hablar a nuestros corazones y la mejor forma de hacerlo, amados hermanos, es por su propia palabra, esa palabra que nos enseña y nos ayuda en cada momento, en cada circunstancia, a poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que gracias damos al Señor. Bien, amados hermanos, en esta sección Malaquías sigue dirigiéndose a los sacerdotes y les advierte del juicio en dos ocasiones. En los versículos del 1 al 3 y en los versículos del 8 al versículo 9. Y en los versículos del 3 al 7, el Señor les recuerda el buen modelo del sacerdocio de su antepasado Leví. El supremo llamamiento que tienen como los sacerdotes del linaje de Leví supone, amados hermanos, que esto conlleva una gran responsabilidad. Y eso lo vemos, amados hermanos, porque es así, es la verdad de la palabra del Señor. Y es que una gran bendición, nosotros entendemos, amados hermanos, que una gran bendición conlleva también y exige la responsabilidad que conlleva y la cual conlleva también un juicio. El argumento de esta sección del capítulo 2, del versículo del 1 al versículo 9, amados hermanos, conlleva un esquema para poder entender. Y el esquema es más o menos así. Quienes honran a Dios, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 6, serán objetos de deshonra, como lo vemos aquí en el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 2. Por otro lado, quienes desperdician o desprecian a Dios, como lo vimos en el segundo sermón, en el capítulo 1, versículo del 6 al 8, claramente aquí en el versículo 9 dice, serán despreciados. Por lo tanto, Dios primero denuncia el pecado de los sacerdotes y ahora pasa a sentenciar las consecuencias que traían dicho pecado en sus vidas. Y esto es de gran importancia, amados hermanos. El asunto que se trataba en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 14, era el de los sacrificios que los sacerdotes aprobaban y ofrecían a Dios. Y vemos que eran sacrificios cojos, ciegos, enfermos e incluso robados. Pero aquí en los versículos del 2 al 9, lo que se tiene en mente es la otra responsabilidad sacerdotal. Dijimos que por un lado la primera responsabilidad y que se debe hacer con sano juicio y con conciencia y con buen corazón por la gratitud, ¿no es cierto?, de la preservancia de Dios, de la bondad de Dios, es el presentar los sacrificios, ¿no es cierto?, como Dios los exige. Pero acá vemos ahora en esta sección de estos versículos, amados hermanos, que se tiene en mente la otra responsabilidad sacerdotal y es la de enseñar la ley al pueblo y darles un ejemplo. Muchas veces pensamos, amados hermanos, que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo debían ocuparse de ofrecer sacrificios, pero ellos también debían guardar, debían leer, debían enseñar y sobre todo debían aplicar la ley de Moisés al pueblo del Señor. Los sacerdotes aquí, amados hermanos, en esta sección del capítulo 2, son reprochados. ¿Por qué son reprochados? Porque su responsabilidad era haber guiado al pueblo correctamente, era haber guiado al pueblo rectamente y debieron de haber reprobado el pecado del pueblo. Más bien ellos dejaban que el pueblo pecara, presentara sacrificios enfermos, cojos, ciegos, y la adoración a Dios perdía totalmente el sentido. Y lo más terrible es que los sacerdotes aprobaban aquello.
Hermanos, los sacerdotes no estaban cumpliendo con sus funciones ministeriales que Dios les había asignado. En cambio, estaban alentando y llevando al pueblo al pecado. Y en un principio, amados hermanos, nosotros, si viajamos al Antiguo Testamento, Moisés bendijo a la tribu de sacerdotes con estas palabras. Él les dijo allí en Deuteronomios, capítulo 33, versículo del 9 al 10, Moisés elogia a los sacerdotes y le dice, pues ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Pero aquí vemos, amados hermanos, que pasando el tiempo y llegando aquí a Malaquías, en el tiempo de la época de Malaquías, ya no era así. Ya no era de esta manera, amados hermanos, en la cual ellos enseñaban los juicios a Jacob, donde ponían incienso delante del Señor y el holocausto correcto delante del altar. Ya no guardaban las palabras y cumplían el pacto, porque eso es lo que debían haber hecho. Nosotros vemos aquí en el capítulo 2, específicamente en el versículo 7, que los labios del sacerdote habían de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo iba a buscar la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo no lo estaba haciendo y los sacerdotes tampoco lo estaban haciendo. Y esto, amados hermanos, debía haber estado pasando aquí, pero no era lo que estaba ocurriendo. Si los sacerdotes hubiesen hecho su trabajo y hubiesen enseñado y aplicado la ley de Moisés, no habría necesidad, Dios no hubiese tenido necesidad de haber enviado profetas que tuvieran que andar llamando al pueblo de Dios a la obediencia, llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Sin embargo, en los días de Malaquías, amados hermanos, los sacerdotes habían descuidado ambos aspectos del ministerio, los sacrificios y la enseñanza. Por tanto, este era el triste resultado lógico, amados hermanos, del pueblo de Israel en estas circunstancias. Y aquí debemos entender algo. Si no honraban a Dios ofreciendo los sacrificios correctos, de manera correcta, como Dios se lo había establecido en el Antiguo Testamento, entonces tampoco lo harían mediante la enseñanza de su ley. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar y vamos a meditar sobre el verdadero carácter del siervo y cuál es la actitud correcta en el ministerio y el servicio a Dios. Quiero que lea conmigo de los versículos del 1 al 3 para ver primero el carácter del siervo malo. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Aquí nosotros, amados hermanos, vemos que los sacerdotes son reprochados y que su responsabilidad era haber guiado al pueblo de Dios correctamente. Debieron ellos de haber reprobado el pecado del pueblo. ¿Y qué sucede aquí, amados hermanos, en este capítulo, en estos versículos del 1 al 3? Dios amenaza con deshonrarlos como ellos lo estaban haciendo con él, como ellos estaban denigrando al Señor. Pero no tan solamente Dios los amenaza con deshonrarlos, sino con hacer que su valioso ministerio, amados hermanos, fuera inútil. No suele ocurrir, amados hermanos, que la espiritualidad de un grupo de cristianos sea mayor que la de sus líderes. Esta es una observación muy común y muy real que debiera hacer a aquellos que aspiran o que quieren ser líderes pensarlo dos veces y aún así temblar ante esta decisión.
Hermanos, la espiritualidad de los sacerdotes de Israel iba en decadencia, estaba decaída, y las consecuencias de la nación fueron totalmente desastrosas. Por eso tenía el Señor un mensaje con el que su portavoz, el profeta Malaquías, amados hermanos, había de reprender y advertir a los sacerdotes. Dice el mensaje, el versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Amados hermanos, los líderes tienen que ser hombres maduros en su fe. Y una de las mejores señales de madurez espiritual es saber aceptar una amonestación. Suele decir que admitir los defectos propios, personales, y procurar corregirlos es una señal de madurez. Y es posible que nosotros retrocedamos ante estas duras palabras, pero advertir al pueblo sobre el peligro en el que están es un acto de bondad, es un acto de gracia, es un acto de misericordia. El Señor en el texto dice, si no escucháis, Dios, amados hermanos, les ha dicho, menospreciáis mi nombre. De modo, amados hermanos, que ahora les invita a un profundo arrepentimiento, a decidir, amados hermanos, de corazón, dar honor a mi nombre. Y una de las cosas que podemos ver, amados hermanos, aquí es que el mejor antídoto para el pecado es la justicia. El antídoto para el odio es el amor. Y el mejor antídoto para el menosprecio del carácter revelado y la presencia de Dios es decidir de corazón dar honor al nombre de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes debiera encontrarse en el hecho de que pase lo que pase, somos del Señor. Hermano, un líder cristiano maduro tendría que saber aceptar ser reprendido. Nuestra reacción ante alguien que nos muestre nuestros defectos va a indicar cómo es de profunda y cómo es de auténtica nuestra relación con el Señor. Sin embargo, no digo esto, amados hermanos, para que ahora usted diga, oh, el pastor está diciendo que yo tengo toda la libertad, ¿no es cierto?, para ir por allí, ¿no es cierto?, como un cristiano presuntuoso, metiéndonos con nuestros pastores, ¿no es cierto?, debatiendo con nuestros pastores y líderes en cuanto tengamos la oportunidad. No, amados hermanos, lo dejo claro. Hemos de tener mucho cuidado cuando vamos a juzgar. El Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, seréis medidos. Ni tampoco, amados hermanos, digo esto para que los líderes cristianos, por otro lado, pasen a ser marionetas de cualquier crítico engreído o autonombrado o esclavo de las opiniones de sus grupos de creyentes. Porque Pablo esto lo deja bien claro y dijo Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues busco ahora el favor del hombre o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. De ser lo contrario, amados hermanos, lo haría a Pablo a los hombres, ¿no es cierto? Y agradaría a los hombres en vez de ser siervo de Dios. No obstante, hermanos, debemos aclarar que nadie es infalible, que los líderes también pueden cometer graves errores. Sin embargo, en tales circunstancias, hombres maduros en su fe serán capaces de sopesar lo verdadero y lo falso de la crítica y serán suficientemente humildes como para poder escuchar y cambiar. Y aquí vemos el cuadro, amados hermanos. Como los sacerdotes han corrompido su ministerio de ofrecer sacrificios a Dios, Dios les advierte que va a pronunciar ahora la maldición del pacto y lo pone en práctica renegando su bendición. Y aquí vemos la falta de humildad que tenían estos sacerdotes, porque el Señor le dice, si no escucháis, si no ponéis atención, ellos no estaban poniendo atención, no estaban escuchando y no querían escuchar. Una falta de madurez total. Y Dios pone aquí, amados hermanos, en práctica
la maldición, renegando sus bendiciones. En el versículo 2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, dice el Señor. Y aquí, amados hermanos, el profeta declara la segunda maldición de Dios. Debido al pecado de los sacerdotes, dicha maldición son las maldiciones denunciadas por Dios en la ley, en Deuteronomio capítulo 27, versículo del 15 al 28, y por otro lado las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio en el capítulo 28 del 15 al 68. Y esta maldición, amados hermanos, era tan grave por su pecado, que Dios les declara que aún las bendiciones que Él les había dado serían maldecidas y que ya las estaba maldiciendo. Hermano, la maldición por su pecado comenzaba por la ceguera espiritual y afectaría la parte material, maldiciendo, dice el Señor, la sementera. Él les dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Por lo tanto, el fruto de sus cosechas, el pecado, amados hermanos, en la vida de cualquier persona trae grandes consecuencias en la vida de la misma, y en el caso de los sacerdotes, como lo estamos viendo aquí en este capítulo 2, no podía Dios pasarlo por alto. Dios en su santidad tenía que exhibir su justicia y declarar su juicio ahora sobre ellos, como lo hizo en reiteradas ocasiones en la historia de Israel. Amados hermanos, los sacerdotes debían haber tenido una gran influencia positiva. Sin embargo, estaban haciendo tropezar con sus acciones y comportamiento al pueblo de Israel. Dios, por causa de todo esto, Dios estaba muy, muy enojado con ellos. Por eso los amenaza con un juicio. Y si ellos no escuchan su advertencia, Él se volvería contra ellos. Y en su ira, dice el Señor, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y se supone, amados hermanos, que ellos debían haber recibido las bendiciones del pacto y compartirlas. Pero en esta circunstancia iban a sufrir y se iban a extender las maldiciones de Dios si no se arrepentían, si no decidían de corazón dar honor al nombre del Señor. Y aquí vemos algo interesante. Fijémonos, en primer lugar, amados hermanos, en estos versículos, fijémonos que Dios los considera responsables de su falta de reverencia y de verdadera adoración. El Señor les dice, no os habéis decidido de corazón darme gloria. Por lo tanto, ustedes tienen la culpa. Ustedes son los que han errado, dice el Señor. Y una de las cosas que concuerda aquí, amados hermanos, con nuestras vidas, es que algunas personas llegan casi a culpar a Dios por su negligencia en la adoración. Muchos dicen, me encantaría adorar a Dios con reverencia, pero no me siento impulsado a hacerlo. Si al menos mis sentimientos, mis emociones recibieran un impulso del Espíritu de Dios y me diera un emocionado deseo por servirle, entonces le adoraría fielmente. Otros dicen, sé que estamos mal, sé que estoy mal, pero ahí se quedan con el hecho de saber solamente. Si bien es cierto, amados hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios para adorarle de corazón, pero no podemos culparle a Él por nuestra adoración superficial o irreverente. Cuando tú, amado hermano o amada hermana, cuando tú dices, estoy mal, pero desearía que el Señor me impulsara, automáticamente tú le estás culpando de tu negligencia. Porque tú le estás diciendo que si Él no te impulsa, entonces tú no haces nada. Entonces, como no haces nada, el Señor tiene la culpa porque no te impulsa. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Podemos sentir nuestra frialdad y nuestra incapacidad para adorarle como Él merece? Si podemos sentirlo, entonces, ¿por qué te quedas parado? Si tienes conciencia despierta, ¿por qué te quedas parada?
Es muy fácil servir a Dios y alabar a Dios cuando todo está estupendamente bien espiritualmente hablando. El Señor nos dice, no os habéis decidido de corazón. Y yo vuelvo a preguntar, ¿podemos sentir nuestra frialdad y nuestra torpeza? Bueno, si entonces la sentimos, debiéramos decírselo al Señor en oración. En vez de quedarnos con el, uy, sí, yo sé que estoy mal, o saber de nuestra condición, en vez de quedarnos parados, debiéramos expresar nuestro arrepentimiento y pedirle al Señor que nos dé más de su Espíritu Santo. Aleluya. Y yo te pregunto aquí, en base a lo que estamos viendo, amados hermanos, ¿cuál constituía entonces el pecado de los sacerdotes? Bueno, el pecado principal de los sacerdotes era el evidente desprecio al nombre de Dios. Y en segundo lugar, que abiertamente y sin disimulo alguno, amado hermano, desobedecían sistemáticamente a Dios. Su actitud ante el pueblo era la de pública rebeldía hacia Dios. Y entonces, como el pueblo veía que los sacerdotes se rebelaban contra Dios, bueno, nosotros hagamos lo mismo. Recordemos que la muestra inequívoca de su negativa actitud hacia su Dios era el incumplimiento de la pureza de los rituales en los actos de ofrenda y de sacrificio contra lo establecido por el Señor muchos años atrás. Su osadía llegaba incluso a profanar la ley de sacrificar únicamente aquellos animales absolutamente puros y libres de todo desperfecto o imperfección. Mas ellos sacrificaban lo cojo, lo ciego, lo enfermo, lo robado. En breves palabras, sacrificaban lo que les daba la gana o lo que les sobraba. De la misma manera nosotros, amados hermanos, nuestro tiempo con el Señor, le damos lo cojo, lo ciego, lo que nos dé la gana. Hermanos, podemos ser sinceros con Dios en estos asuntos. Y esa es prácticamente la esencia de la adoración. No hay excusas para la falta de sinceridad. Y ese era el problema del pueblo de Israel y sobre todo de los sacerdotes del pueblo. Su adoración era una vergüenza. ¿Cuál era el resultado de no glorificar a Dios de corazón? Es una pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es que el resultado sería una maldición enviada sobre ellos. Y ese, estimado hermano, es un tema recurrente a lo largo del Antiguo Testamento. Bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Hermano, Dios bendice cuando le obedecemos y no lo hace cuando le desobedecemos. Así de sencillo, así de claro. Si tú sientes que la bendición de Dios no ha llegado a tu vida, pregúntate, hermano. Pregúntate en esta noche, ¿cómo estás tú delante del Señor? Cuando el Señor dice, maldeciré vuestras bendiciones, ¿sabe a lo que se está refiriendo? Se está refiriendo no solamente a las bendiciones materiales, sino también a todos los beneficios de la gracia de Dios, que incluso incluían en este caso las bendiciones pronunciadas por los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Y aquí surge una pregunta, bueno, si este era el pecado, entonces ¿cómo iba Dios a juzgar a los sacerdotes si no escuchaban? Bueno, lo haría de dos formas. Primero, los iba a desenmascarar, iba a cambiar sus bendiciones en maldiciones. Cuando se ofrecía un sacrificio, era el gran privilegio de los sacerdotes pronunciar la famosa bendición de Aarón para el pueblo, que está ahí en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Por medio de esta bendición, el Señor había prometido bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, ahora Dios iba a dar la vuelta
a las cosas, desenmascarando a los sacerdotes, mostrando cómo eran ellos en realidad. Y cada vez que pronunciaran una bendición para el pueblo, en lugar de bendición vendría maldición. Y cada vez que un sacerdote abriera la boca para bendecir a la gente, Dios haría que fuese obvio que él mismo no estaba recibiendo de Dios bendición. Y esto haría notar a la gente claramente que aquellos hombres habían perdido el contacto con Dios. Y no hay nada tan indigno, amado hermano, amada hermana, de conmiseración como un hombre que finge ser un líder espiritual cuando Dios lo ha abandonado. El Señor les dice: os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Dicho de otra manera, los desperdicios del sacrificio que suelen quemar afuera del santuario, dice el Señor, todo eso yo lo voy a restregar en vuestras caras. ¿Y sabe lo que quiere decir Dios aquí, amado hermano? Quiere decir que hará que sea visible en los rostros de los sacerdotes la inmundicia de su pecado contra Dios. ¿Qué juicio más aplastante, amado hermano? Ellos habían avergonzado a Dios con sus actos de desprecio, como muchos de nosotros, pero Dios ahora los iba a avergonzar a ellos. Estos son los líderes cristianos y ministros del Evangelio que sus sermones los han convertido en meras historias de personajes, risas, cuentos sentimentales, las cuales Dios un día va a juzgar. Y el Señor dirá: maldeciré vuestras bendiciones y transformaré vuestros sermones en sedantes. Este es el ejemplo de hoy, amados hermanos, de los ancianos y de los diáconos que no guían el rebaño con el ejemplo, cuyo trabajo no es efectivo, y quienes a la congregación desprecia. Estos son los maestros. Estos son los padres cristianos en la familia de la fe, cuya fe aún en los hijos no pueden ver el reflejo en la vida de ellos, sino que lo único que ven sus hijos en sus padres son el fraude, una doble vida, una hipocresía en sus hogares. Estos son los cristianos que testifican el amor de Dios, pero que carecen de gozo y en cuyas caras se refleja que en realidad no tienen una relación vital con Dios. Estos son los cristianos que no testifican nunca, puesto que todo es una cuestión nominal. El Señor nos dice: yo os desenmascararé, dice Dios. No esperéis salir impunes si seguís con esta irrespetable irreverencia y frialdad hacia mí. Yo, dice el Señor, os quitaré vuestro poder. Serán el hazmerreír del pueblo. Eso es lo que le está queriendo decir a los sacerdotes, a los cristianos, a los maestros, a los padres, a los sacerdotes de hogar. Pero hay algo más que Dios iba a juzgar de aquellos sacerdotes. Dijimos que los iba a desmascarar. Pero lo segundo es que Dios iba a quitarlos de sus puestos. Dice la palabra del Señor: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré el estiércol al rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. El comienzo aquí, amados hermanos, del versículo 3, en el texto original, en el hebreo, es un poco más ambiguo. Y puede significar que Dios haría estériles algunos piensan que el texto significa que Dios podría hacer estériles a las mujeres de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que la tribu de Leví decreciera en número. Otros también dicen que podría querer decir que Dios arruinaría las cosechas. ¿Para qué? Para que decrecieran los diezmos y decrecieran las ofrendas, que eran el principal sustento de los sacerdotes, y al hacerlo así pasarían necesidad. Pero otros, amados hermanos,
dice que si no ofrecían a Dios sacrificios dignos, entonces puesto que ellos vivían de lo que la gente le daba a Dios, Dios se aseguraría de que su tribu sufriera y que sufriera mucho. Y Él nos dice en el versículo, amados hermanos, porque aquí se nota lo que esto significa, es que aquí os dañaré la sementera. Y es esto último, amados hermanos, lo que significa el texto. Que si a Dios no ofrecían sacrificios dignos, entonces puesto que ellos vivían de lo que la gente les daba, Dios se aseguraría de que su tribu, su descendencia sufriera mucho. Qué interesante, amados hermanos, porque el texto es claro. Pero pasemos ahora a ver la verdadera actitud, la actitud correcta del siervo, la actitud correcta del sacerdote. Pasemos a ver la actitud correcta en el ministerio y el servicio a Dios. Miren lo que dice los versículos del 4 al 9. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con el que fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis excepción de personas. En un momento, amados hermanos, en que el ejemplo del servicio en el templo era tan abominable, el Señor ahora proporciona por medio de Malaquías el retrato conmovedor de lo que es realmente ser un sacerdote piadoso. Dios por medio de Malaquías ahora da el retrato conmovedor del sacerdote piadoso. ¿Para qué? Para reprender a los sacerdotes a la vez que los llamaba al arrepentimiento y les mostraba cómo debían actuar. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en el Antiguo Testamento, amados hermanos, es que Leví fundó la tribu Leví fundó, ¿no es cierto?, la tribu que lleva su nombre, lógicamente. Los levitas, amados hermanos, llegaron a ser ministros de Jehová. Primero en el tabernáculo en el desierto, luego pasaron, ¿no es cierto?, en el templo. Y en estos versículos Dios se dirigía a los sacerdotes que descendían de esta tribu, diciéndole que debían prestar atención a la ley, a la Torá que Él dio a sus antepasados. Y la expresión, amados hermanos, que Dios hace a través del profeta Malaquías, esta expresión que dice, mi pacto con Leví, en el versículo 4, se refiere a que los levitas fueron una tribu apartada para el servicio de Dios, tal como le dijo Dios a Moisés en Números capítulo 1, versículo del 47 al 54. Pero hay que entender una cosa, amados hermanos. Leví fue antepasado de los sacerdotes, y los levitas del pueblo de Dios, la tribu de Leví, mostró su compromiso con Dios cuando Israel fabricó el becerro de oro en el monte de Sinaí y lo adoró. Moisés llamó a esta tribu a actuar en juicio. Los hijos de Leví hicieron como Moisés había ordenado, y unas 3,000 personas aproximadamente del pueblo fueron pasadas a espadas ese día. Fueron los sacerdotes de Leví. Y aquí tenemos una historia, amados hermanos, bien trágica, amados hermanos, porque en el principio Leví, amados hermanos, habían engañado a este hombre que quiso acostarse con la hermana de Leví, y estos mandaron a todo el pueblo de este hombre a circuncidarse, ¿no es cierto? Y cuando estaban en el tercer día, dice la Escritura, del dolor de la circuncisión, ellos sacaron espada y mataron a todo el pueblo. Desde ahí, amados hermanos, cae una maldición sobre el pueblo de Leví, de la cual, amados hermanos, el padre, el patriarca, amados hermanos, maldice a Leví. Y le dice a Leví, ¿no es cierto?, junto con su otro hermano, que él no iba a poseer tierra, Y vemos aquí la maldición que cae sobre los levitas. Pero ahora, amados hermanos, en el momento en que el pueblo de Israel
forma este becerro de oro, ¿no es cierto? Leví, estos que eran despreciados, ¿no es cierto? Y que fueron malditos de no tener tierra, pasan ahora a ser de bendición para el pueblo de Israel, tomando ahora una oportunidad de llevar a cabo los sacrificios en el templo. Aquí estos son escogidos, son los que se ponen delante de Moisés, ¿no es cierto?, para alzar la espada y matar a todos aquellos que fueron idólatras, que se volvieron idólatras. Y así fue, amados hermanos, como en aquel día Leví, ¿no es cierto?, hizo como Moisés había mandado y unas 3,000 personas del pueblo fueron pasadas a espada ese día. De manera que, similar a Fines, amados hermanos, de la tribu sacerdotal de Leví, actuó con decisión cuando los moabitas intentaron seducir a Israel. Y esto, amados hermanos, queda plasmado en la Escritura, que el Señor lo elogió. Que el Señor lo elogió y al hacerlo aludió al pacto de paz, que también leemos aquí en el versículo 5. Por lo tanto, entendemos que Leví y su tribu tuvieron pues un llamamiento supremo como sacerdotes del Señor, y algunos, amados hermanos, como Fines en especial, habían honrado a Dios con sus actos. Y aquí Malaquías trae la atención en estas circunstancias del capítulo 2, trae la atención de la actitud que deberían haber tenido los sacerdotes del tiempo de Malaquías, haciéndole memoria y diciéndole, mira, así se convirtió la verdadera tribu de Leví. Sirvieron fielmente al Señor, presentaron fielmente los sacrificios al Señor. Reverenciaron su nombre. Y mire lo que dice el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida, de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Y aquí, amados hermanos, los que veneran a Dios, nosotros entendemos que los que veneran a Dios y su nombre, enseñarán a su pueblo la verdad y no el error. La ley, dice el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y esta devoción hacia Dios y su revelación conduce a la integridad y hasta el ministerio eficaz. ¿Por qué? Porque en paz y en justicia caminaron. Pero no tan solamente caminaron en esta integridad y ministerio eficaz, sino que a muchos hizo apartar de la iniquidad. Como maestros de la ley, Moisés, los sacerdotes, eran mensajeros del Señor, como también el profeta Malaquías aquí, amados hermanos. Por lo tanto, si los sacerdotes hubieran vivido según este principio, sin duda el pueblo habría amado, habría servido a Dios con un corazón íntegro. Pero ¿qué pasó? Hicieron todo lo contrario y por tanto habían producido ahora un caos. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿se da usted cuenta de cuán importante es adorar a Dios verdaderamente de corazón? Los sacerdotes judíos de la época de Malaquías, engañándose a sí mismos, clamaron por los privilegios del pacto mientras descuidaban las condiciones del mismo. Como si Dios estuviera obligado por el pacto a bendecirlo mientras que ellos vivían como si estuviesen libres de todas las obligaciones que el mismo pacto les imponía en su servicio y adoración a Dios. Se habían apartado de Dios y a causa de esta confusión entre el pueblo, dice el texto versículo 8, dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Se habían perjudicado a sí mismos y también a los demás. Habían traicionado su llamamiento, su llamado, y habían quebrantado su pacto, por lo que Dios ahora declara que serían deshonrados delante del pueblo. Versículo del 8 al 9 dice, habéis corrompido el pacto de Leví de Jehová. Por tanto, yo también, dice el Señor, os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis excepción de personas. Hermanos, una de las cosas que debemos entender es que el sacerdote no había seguido la instrucción recogida en Levíticos capítulo 22, versículo 31 al 32. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo, dice el Señor, sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico.
Por lo tanto, no es de sorprender, amados hermanos, que Dios enviara más tarde a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que fue santo, que fue inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Porque aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia, por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser ahora fuente de la vida eterna, de salvación para todos los que le obedecen, con el resultado, amados hermanos, de que ahora hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Gloria al Señor. Y usted se preguntará en esta noche, bueno, ¿y qué significa todo este contexto cultural de lo que la Escritura está hablando aquí en Malaquías capítulo 2 con nosotros? Bueno, el pueblo de Dios, amados hermanos, hoy en día no tiene, no necesita, y claro está, no tiene ni necesita los sacerdotes del Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha cumplido ese ministerio. Pero debemos entender que Dios provee líderes para su pueblo. Las iglesias están incompletas sin sus líderes. Y como en la época de Malaquías, los buenos dirigentes traen gran bendición, los malos por otro lado causan el caos. Y con respecto a lo que hemos visto en los versículos del 1 al 3, en relación al verdadero carácter, podemos aprender 3 enseñanzas, hermanos. En primer lugar, considerando lo que Dios le dijo a aquellos sacerdotes, debemos entender que Dios nos juzgará por la influencia que tengamos sobre otros. Para el falso cristiano y para el falso líder que no ha hecho sino solamente confirmar el prejuicio que el mundo tiene contra el pueblo de Dios, la iglesia está llena de hipócritas. Habrá un juicio terrible, hermanos. Muchos, amados hermanos, han comenzado a andar en esta senda del Evangelio y se han dado la media vuelta, sencillamente porque han sido desanimados por algunas personas que han conocido en el círculo de la iglesia. Pero su mal testimonio, su doble vida, han llevado a estas personas a dar un pie atrás. Y se olvidan de que el Señor dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuese atase una piedra de molino en el cuello y la arrojase al mar. Hermanos, no podemos pensar que el hecho de que Dios haya predestinado a quienes serán salvos y quienes no, no quita algo de la culpa a aquellos que han hecho tropezar a otros en su camino hacia Cristo. No es así. La responsabilidad, amados hermanos, va a caer sobre ellos. Aún quienes son salvos, hemos de tener en cuenta que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. En segundo lugar, Dios es un Dios de gracia y sus advertencias tienen siempre un propósito positivo. El versículo 2 dice: si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición. Ese sí que está allí al principio, sí, si no decidís, es un sí condicional. Y nos dice que los sacerdotes aún tienen el tiempo, aún tienen la oportunidad para cambiar su camino. Y esa es la clave de la advertencia del Señor. El deseo del Señor es que regresen a Él. El deseo de nuestro Señor es que regresemos a Él. Dios dice que ha enviado este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Hermanos, aún tenemos tiempo. No obstante, amados hermanos, a lo que se refiere Malaquías es el nombramiento divino de la tribu de Leví para el sacerdocio. Eran sus sacrificios, sus consejos basados en la ley, lo que traía vida y paz a toda la nación. Cuando nos alejamos de su consejo, cuando nos alejamos de su palabra, automáticamente nos volvemos propensos a recibir por falta de conocimiento y falta de la verdad, nos arriesgamos a recibir, amados hermanos, maldición y sobre todo castigo y consecuencia.
Dios nos ayude para permanecer bajo su mandato, bajo su palabra, amados hermanos. En tercer lugar, si no se presta atención a las advertencias de Dios, al final Dios interviene y Dios juzga. Y si Dios, amados hermanos, en esta noche te ha estado hablando a esta hora y ha puesto un peso en tu conciencia y te niegas a escuchar y a actuar en consecuencia, antes o después Dios igual te va a juzgar. Te hablo a ti, hermano, te hablo a ti, hermana. Lo que ahora Dios ha fijado siempre termina por llegar. Y así ocurrió con los sacerdotes levitas. Por supuesto, estaba decretado desde siempre en el plan eterno de Dios que los sacrificios de animales de la ley de Moisés habrían de ser sustituidos en tiempos del Nuevo Testamento. Sin embargo, el espacio de tiempo a través del cual llegó aquel momento fue el judaísmo apóstata y estéril de los tiempos de Jesús. Dios hizo juicio. Los sacerdotes levitas acabaron. Los sacrificios de animales terminaron. Dios incluso destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La tribu de Leví fue sustituida por un nuevo sacerdote de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente, amado hermano, el tiempo final se acerca. Por lo tanto, prestemos atención a la advertencia en esta noche. Esta forma de actuar de Dios, amados hermanos, no solamente pertenece a la época del Antiguo Testamento. El tiempo también se les puede acabar a los desobedientes, ya sean líderes, ya sean iglesias enteras, ya sean pastores, padres de familia, maestros. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ha dicho. Y es que Él ha resucitado y dijo a la iglesia en Éfeso, en una carta enviada en una situación parecida a la de los tiempos de Malaquías: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y el candelero, amados hermanos, realmente fue quitado. Fue quitado el candelero. Presta atención tú también en esta noche a la advertencia. Dios juzgará la influencia de quienes componen la iglesia sobre aquellos que le rodean. Jesús dijo que aquellos que componen la iglesia, allí en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en esta porción bíblica, amados hermanos, en los versículos del 4 al 9, Dios muestra las verdaderas características de un sacerdocio que era realmente fiel al pacto de Dios, con la finalidad de ¿qué? De que los sacerdotes se evaluaran, de que nosotros nos evaluemos, que revisemos, que nos arrepintamos cuando nos comparemos con la norma exigida por Dios. Y una forma también nosotros nos evaluemos, tanto líderes, padres, maestros y sobre todo cristianos en general. ¿Sabe cuáles son las características de un sacerdocio santo? Primero, en base al versículo 5, un sacerdote de Dios es un ejemplo vivo de la actitud madura. El versículo 5 nos dice que aquellos sacerdotes anteriores respondieron a Dios con reverencia, tuvieron temor de Él, tuvieron una seriedad santa y un profundo respeto hacia las cosas concernientes de Dios. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tenemos esta misma actitud? ¿Somos reverentes? ¿Tenemos respeto hacia el Señor? No era su objetivo principal que todos en la congregación pudieran pasarlo bien. Sabían que estaban tratando un asunto de relevancia eterna. Cuidaban mucho su comportamiento. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás cuidando de buena forma tu testimonio, tu comportamiento? ¿Estás viviendo siempre ante los ojos del Dios Santo? Qué diferente, amados hermanos, es toda esta actitud a las actitudes de los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Por otro lado, un sacerdote de Dios es un maestro eficiente.
Esta característica se ve en la expresión del profeta en el versículo 6, cuando dice, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que un sacerdote fue un maestro eficiente. ¿Por qué? Porque enseñaba al pueblo las verdades de la ley en toda su plenitud. El sacerdote, amados hermanos, era el que corrientemente exponía la ley. Los profetas lo eran solamente en ocasiones especiales. Pero el versículo 6 nos dice que los de aquella generación anterior de sacerdotes procuraron ser verdaderos mensajeros del Señor. Cumplían meticulosamente con su responsabilidad de preservar lo que Dios le había enseñado en el pasado. Procuraban no enseñar nada que fuera falso. En otras palabras, a pesar de tener una Biblia incompleta en aquel tiempo, conocían bien las escrituras que tenían y se impusieron a sí mismos la responsabilidad de conocer al fondo la revelación de Dios, y sabían que partes de la verdad de Dios podían ser aplicadas a las situaciones prácticas con las que se enfrentaban. No tenían, amados hermanos, las cabezas llenas de sus propias ideas, como muchos hoy en día, que en vez de predicar el mensaje de Dios en su palabra, predican pura basura, llena de experiencias personales, llena de testimonios personales e incluso de chistes en medio de la congregación. Y yo les pregunto, ¿cuándo Dios dejó de ser el centro principal de la predicación? Hoy el centro en muchas iglesias ya no es Cristo, ya no es Dios, sino que es el hombre. El pseudo apóstol, el pseudo maestro, el pseudo profeta, fulano de tal, fulanita de tal. ¿Cuándo Dios dejó de ser el centro principal de la predicación? Dios en el versículo 6 describe las cualidades de los verdaderos sacerdotes. Eran siervos de la palabra de Dios, instrumentos para transferir fielmente el mensaje al pueblo de Dios. No estaban ahí solamente para decir cosas que agradaran a la gente o que estuvieran de moda. No se les podía sobornar de manera que dijesen lo que la gente quería oír. Hoy muchos recorren iglesia buscando el confite doctrinal en vez de la vitamina para el alma. Buscan predicaciones y predicadores que no hablen de pecado, de arrepentimiento. Quieren al viejo de barba blanca sentado en el trono con los brazos abiertos para recibirles con sus pecados no confesados y no arrepentidos. Personas que no quieren crecer ni aprender, solo sentir vibraciones del cuerpo, un parar de pelos, lágrimas, etc. Las cualidades que Dios demanda en el versículo 6 de los sacerdotes verdaderos era que estaban dispuestos a dar siempre principios sanos, juicios correctos, orientación adecuada. Pero hoy vemos lo contrario. Hoy vemos a muchos que dicen, dame tanto y el Señor te va a dar tanto. Pacta tanto con el Señor porque el Señor te va a devolver el 100 por 1. Muchos se han apartado del camino. Y muchos de estos payasos, porque eso es lo que son, han hecho tropezar a otros. Han corrompido vidas. Mas Dios le dice aquí en el versículo 6 que serán viles, serán bajos, serán la vergüenza y el hazmerreír ante todo el pueblo. Y un día va a llegar, amados hermanos, la pureza doctrinal de su palabra es la que preserva nuestras vidas y es la que está allí. Todas las cosas pasarán menos su palabra. 3. Un sacerdote de Dios es un santo de Dios que practica la justicia de Dios. Y esta característica se ve en la expresión de versículo 6, cuando dice, iniquidad no fue hallada. Lo que significa que no practicaba el pecado. Procuraba vivir en santidad y aplicaba la justicia de Dios por igual sin hacer excepción de personas. Y ponga atención con esto. ¿Sabe cuándo se descubre un falso maestro? Un falso maestro se descubre en el hecho de que no practica lo que predica.
No obstante, el Señor puede alabar a aquellos sacerdotes anteriores a esto por la gran coherencia de sus vidas, porque eran concordantes a la palabra del Señor. Cuarto, un sacerdote de Dios vive su vida para Dios. La palabra que sale ahí en el versículo 6 que dice anduvo conmigo o caminó conmigo, expresa el compañerismo, expresa la comunión, expresa la intimidad que tenía el verdadero sacerdote con Dios. Amados hermanos, es Dios mismo quien señala estas cualidades del sacerdote, la cual describe la fe, describe la obediencia del sacerdote para con el Señor, la cual genera de parte de Dios, amados hermanos, ahora el deseo de llamarlo su compañero, su amigo. Por lo tanto, el sacerdote era una persona que experimentaba e impartía la paz de Dios. Y esto es lo que quiere decir la expresión en paz, es decir, la paz que era el fruto de la obediencia al pacto en el versículo 5. Paz con Dios, paz con el hombre, paz con la propia conciencia. Es el resultado de andar con Dios. Y una de las cosas que difieren al hombre del animal es que el hombre se mantiene en pie erguido, ¿no es cierto? Y camina derecho con la frente en alto. Mira hacia adelante, lo cual es significativo que el hombre ha sido creado para vivir una vida santa sin tener que mirar por encima de su hombro ni encogerse ante algo o alguien, sino que es poseedor de una conciencia limpia, libre de todo temor. ¿Por qué? Porque es recto delante de Dios. Así, amados hermanos, así, de esa manera había sido Leví en su tiempo. Sin embargo, ahora los sacerdotes eran decadentes y en el presente, amados hermanos, es cosa de mirar, amados hermanos, cómo están los líderes de muchas iglesias o de iglesias que supuestamente se hacen llamar iglesias. Hermanos, tener un respeto reverente a Dios, transmitir la buena enseñanza bíblica y vivir una vida santa son los requisitos fundamentales para ser líderes espirituales. Y estas características básicas no se hallaban en los sacerdotes del tiempo de Malaquías. A ellos no les parecía importante vivir de una manera santa. Y esa es la explicación del por qué Dios los juzgaría. Yo te pregunto a ti, amado hermano, en esta noche, ¿te importa todo esto? ¿Es importante para ti? Si no es así, entonces, hermanos, hermanas, seremos juzgados. 5. El verdadero sacerdote de Dios cumple las labores proféticas. El verdadero sacerdote de Dios, amado hermano, tiene la autoridad de Dios para denunciar el pecado del pueblo. El significado que nosotros vemos aquí en las palabras del profeta Malaquías, en el versículo 6, cuando dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. Se está refiriendo, amados hermanos, de que el sacerdote de Dios tiene esta característica por tener su oficio sacerdotal como un estilo de vida y dar el ejemplo con su vida debido a su caminar con Dios. Por lo que Dios le da el nombre de mensajero de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la gran obra de un líder cristiano? ¿Qué respuesta ofrecen estos pasajes de Malaquías y el resto de la Escritura? ¿Por qué fueron elogiados los sacerdotes anteriores? Y la respuesta se nos da en los versículos, que a muchos hizo apartar de la iniquidad. La gran tarea mayor que ninguna otra de los líderes espirituales tienen es conducir a la gente no hacia la prosperidad económica, no hacia una superioridad humana con grandes sazones de la vida, como proclama la herética doctrina de la prosperidad, sino más bien conducir a la gente hacia Dios, apartándose del pecado, llevándolos al arrepentimiento. Hoy nosotros vemos a muchos que predican este evangelio de la prosperidad. Dale tanto al Señor, pacta con el Señor, decreta con el Señor. El Señor te va a dar tanto, te va a devolver tanto, pacta con el Señor. Y muchos se alejan. Muchos han tropezado. Muchos han caído
en la lujuria económica. Si yo le doy 100,000 pesos al Señor, el Señor me va a dar 1,000,000 de pesos, un auto, una casa. Y van a la iglesia por lo material en vez de lo espiritual. Los hacen tropezar. 6. El verdadero sacerdote de Dios vive y proclama la sabiduría de Dios. El sacerdote vive y enseña con la sabiduría de Dios. Versículo 7. La cual en el término bíblico se refiere a vivir en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de la doctrina, practicándola en el temor de Dios en su día a día, lo que lo hace ahora un verdadero mensajero de Jehová y mediante el cual Dios lo define como un siervo que interpreta la voluntad de Dios y lo hace embajador de Dios en este mundo. Es el papel que le asigna Dios a los pastores, a los obispos de las 7 iglesias de Apocalipsis como ángeles o mensajeros. Y es estupendo, amados hermanos, que hombres y mujeres lleguen a profesar fe en Jesucristo. Es maravilloso, es hermoso. Pero si esa confesión de amor por Cristo no trae consigo un cambio de vida santa, esa profesión de fe no tiene valor alguno y la esperanza que el predicador pudiera tener en esa conversión sería vana. Un verdadero amor por Cristo conlleva odio al pecado. Es maravilloso que dos personas en una riña, en una pelea, se reconcilien. Pero si son reconciliados en el pecado, será algo sin valor alguno delante de los ojos de Dios. Es maravilloso ver que algunos sean sanados física o mentalmente gracias a las oraciones. Pero si solo va a utilizar su cuerpo sano de nuevo para continuar en el pecado, será algo de muy poco valor en el cuanto a lo eternal. Es algo tremendo que una congregación disfrute del contentamiento, del consuelo y de la seguridad cristiana, pero si son descuidados respecto al pecado, Dios no tendrá complacencia. Por tanto, los líderes, los pastores del rebaño, los padres, no deben asustar o no deben asustarse de hablar a la gente de su pecado, de hablarle a sus hijos de su pecado, de hablarle a la congregación de su pecado. No somos llamados solo para mantener la paz en la iglesia, somos llamados para procurar que Cristo tenga una iglesia que camine en comunión con Dios por el camino estrecho que conduce al cielo. Y ciertamente es bienaventurada la iglesia cuyos líderes imponen el respeto necesario para que esta tarea pueda llevarse a cabo sin hipocresía. Hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo y es un Dios celoso. Él castiga el pecado y no tolera la idolatría. Y como Dios es justo, amado hermano, tiene el deber de juzgar el pecado. Y como Dios es celoso, no tolera que nadie ajeno a Él reciba culto o adoración. Dios desea ser adorado, desea ser glorificado y no aceptará ser el segundo en ninguna escala de prioridades. Por lo tanto, volvamos en arrepentimiento, que Él nos va a recibir con una decisión verdadera, amados hermanos, en nuestros corazones. Y si lo hacemos de esta manera, con una decisión, porque Él les dice, todavía vosotros no os decidís, si lo hacemos con una decisión verdadera y lo hacemos y lo glorificamos, su nombre será exaltado. Por lo tanto, te invito a orar, te invito a reflexionar en cómo tanto yo como líder y tú como maestro, profesor, padre de familia, cristiano, hermano, etcétera, etcétera, cómo hemos actuado. Dios te dice, ven que yo no te echo fuera, pero vayamos en arrepentimiento. Por lo tanto, Dios nos demanda más a los que estamos al frente del liderazgo que cualquier otro miembro de la iglesia. Dios se revela en esta porción bíblica, amados hermanos, como el Padre y Señor, con el propósito de que
se le dé la honra debida a su nombre y se le dé el temor glorioso a su grande nombre. El mensajero o el profeta de Dios está llamado a enseñar, a proclamar la verdad de Dios y a denunciar el pecado del pueblo. ¿Para qué? Para que éste pueda volver en arrepentimiento a su Dios. El siervo de Dios vive su vida para Dios y es un ejemplo de fe para el pueblo del Señor. Quiero invitarte a que podamos orar en esta noche, en esta predicación.